Saludos familia, muchas bendiciones para todos ustedes. Como bien lo saben, le habla su hermano Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá. Hermoso país que nos ha visto crecer, desarrollar y donde por la gracia de Dios hemos visto la mano del Señor manifestada y cumpliendo su propósito día con día. Son, de acuerdo a este video, 4:10 p.m. del 28 de marzo. Perdón, desde el 28 de octubre, imagínate, de marzo, 28 de octubre del año 2025, estamos haciendo este video para todos ustedes, confiando en que puedan compartirlo con todas sus amistades. En esta ocasión, quiero hablarles acerca de el llamado o mi llamado no se mide por el aplauso, sino por responder en amor y en obediencia. Vivimos en una generación saturada por la validación externa. Aplausos, likes, seguidores, elogios, aceptación social se han vuelto una forma moderna de medir el éxito, incluso dentro del ámbito cristiano. Muchos terminan confundiendo el fruto verdadero con la visibilidad, el llamado con la popularidad. Sin embargo, el diseño del reino de Dios no funciona por esas métricas. Son métricas humanas, sino por la fidelidad en lo espiritual, sino por la fidelidad en lo que Dios nos envía a hacer. Así es que el llamado de Dios no se sostiene necesariamente por las multitudes que lo aplauden, sino por la obediencia del corazón que permanece. Dios no mide nuestra entrega por la visibilidad de nuestras obras, sino por la alineación con su voz. O sea, cuando respondemos, ahí donde está Dios midiendo la entrega de nuestro compromiso con Él, es cuando Él habla, nosotros oímos y de una vez respondemos en amor. Así es que el aplauso puede engañar, la obediencia nunca, sí, porque siempre te va a llevar hacia donde Dios realmente te necesita. Así que alguien te puede aplaudir y tú piensas que vas bien y a lo mejor lo estás haciendo mal para el Señor. Este mensaje, de hecho, es una invitación a liberarnos de toda dependencia del ojo humano, de toda adulación. Uy, qué daño está haciendo. Claro, la gente te va a adular, te va a decir que eres un gran hombre de Dios, que eres un hombre de revelación, qué palabra de Dios tienes. Wow, hombre de Dios, tú botas aceite por los codos, tienes un gran ministerio. Todo eso está bien, pero recuerda, ellos no son la voz que te dirigen a ti. Así que tú siempre ánclate a la voz de Dios. Así que este mensaje no es una invitación a liberarnos de toda dependencia del ojo humano y a alinearnos con la verdad. Fuimos llamados para responder en obediencia y no para impresionar a nadie en el proceso o en la ejecución de nuestro ministerio. Líbrenos el Señor de querer estar impresionando gente. Ay, Padre mío, guárdame. De hecho, vamos a verlo en un pasaje bíblico pero muy importante, como es Colosenses 3, del 22 al 24. Yo voy a leerlo en una versión que me está gustando mucho, que de hecho estamos usando, que es la Biblia El Espejo. En esta versión dice: no trabajen solamente cuando los están observando. Padre mío. Y yo diría, cuando los hombres te observan, porque al final del día hay dos ojos que nunca se te van a despegar, que son los ojos de Dios. Pero en este texto diría: no trabajen solamente cuando los están observando como quienes buscan impresionar a otros. En cambio, hagan lo correcto con sinceridad, conscientes de su identidad o de su unidad con el Señor en lo más profundo de su ser. Y es desde ahí, es desde ese ángulo o desde esa posición es que nosotros vamos a responder de forma urgente, inmediata, en la precisión que nos sugiere el Señor, para hacer lo que nos llama a hacer, con el fin de no querer impresionar a nadie en el proceso. La versión, en el verso 23, ahora dice, en esta misma versión, El Espejo, dice: sean apasionados en todo lo que hagan. Miren, apasionados, pero esa pasión tiene que ir impregnada por la pasión de saber que estás haciendo la voluntad de Dios, como si el Señor fuera su empleador y no un jefe humano. Y de hecho, en este contexto lo está hablando de forma general, que todo lo que hay que hacerlo apasionadamente como para el Señor. Ahora, el verso 24 de esta versión dice así:
Observe. Recuerden que ustedes sirven al ungido. Ya la vida. Esta versión dice, recuerden que ustedes sirven al ungido y que recibirán una herencia como recompensa de él. Es lo que realmente eso es lo que realmente están haciendo. O sea, estamos trabajando para el Rey de Reyes, Señor de Señores, el ungido, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios Todopoderoso. Y es que es de él, es que vamos a recibir una herencia como recompensa de cómo lo hemos hecho. Así es que en ese contexto lo que está diciendo es, olvídate de tratar de hacerlo para que la gente haga algo por ti, te aplaudan, te aludan, te digan qué bonito lo hace. Y aclaro, en el proceso todos te lo van a poder decir porque saben que te están viendo a ti, pero tú sabes que es Dios a través de ti. Así que en ese contexto, pues bueno, dale, óyelo, analízalo, pero no te lo tragues, regrésalo al Señor. Sin embargo, la base que nos lleva a los ministros y a los hombres de Dios para cuidarnos de caer en el grado de adulación y de buscar aceptación entre los hombres es simplemente recordar que lo que estoy haciendo es como para el Señor o es para el Señor y que es a través del Señor entonces que yo tengo eficacia en lo que estoy haciendo. Ahora, el hombre mide su efectividad con aplausos, pero Dios mide la efectividad de los hombres cuando responden en fidelidad al llamado y compromiso que el Señor les ha encomendado. O en pocas palabras, lo diría en un lenguaje más claro, a la manera en que usted ha sido fiel en la administración de lo que Dios le ha encomendado. El sistema de este mundo ha diseñado sus propias formas de validación. Claro, esto tiene una manera como te empuja para que tú te sientas validado. Pero el Señor no trabaja con esas métricas, como dijimos hace un rato, o herramientas de este sistema que te empujan a ti a hacer algo para Él, en lo absoluto. Hay otras formas que Él busca y que tiene como reglas, manejos para poder entonces que seamos efectivos en esto o aquello. Así que el sistema de este mundo ha diseñado sus propias formas de validación. Reconocimiento, aplauso, visibilidad y aprobación pública. ¡Wow! El gran hombre de Dios. Desde muy temprano este sistema nos enseña que ser vistos es sinónimo de valer. O sea, en pocas palabras, entre más gente te conoce, ¡wow! Te sientes tú, ¡wow! Soy una persona de influencia en el mundo. Así que el mundo reconoce por aplausos, reconocimiento, visibilidad y aprobación pública. Desde muy temprano, de hecho, se nos enseña a ser vistos. A ser vistos es sinónimo de valer. Si tú vales es porque eres conocido. Ahora, este patrón ha contaminado incluso la manera en que muchos conciben el ministerio, ejecutan el ministerio o trabajan en el ministerio. A veces usted piensa de que porque usted está trabajando en el silencio o está trabajando desde otras esferas y porque no tiene mucho reconocimiento de la gente o del público, piensa que usted no es efectivo. Bueno, no, precioso. Jamás se permita a usted creer eso, o en otras palabras le diría, jamás permita que el diablo le meta ese cochinero en la cabeza. Usted, mientras esté haciendo lo que Dios le dijo y aunque el público no le vea o no le reconozca, usted tranquilo. El cielo lo está viendo, el cielo le recompensa y el cielo es el que hará con usted lo que tiene que hacer. Y es que es de allá usted, es que viene su oficio, así que usted no se deje estremecer por eso. Usted siga su trabajo fiel como el Señor lo mandó. Así es que este patrón ha contaminado incluso la manera en que muchos conciben el ministerio. Si la gente les aplaude, si el lugar se llena. Yo he visto gente muy triste porque el lugar no está lleno. Y otros ministros carnales que tampoco trabajan para el Señor, sino que se dejan meter conceptos de Satanás, también le aportan a la gente diciendo que porque una iglesia está en proceso de crecimiento o porque tiene cierta cantidad de años y no tiene ciertos miembros, ya esa iglesia está en fracaso. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que usted tiene voz para decir eso? ¿Acaso usted pagó por la iglesia del Señor? ¿Usted está sosteniendo ese ministro? ¿Usted está aportándole financieramente a esa obra del Señor? Si usted no está haciendo eso, mejor guarde silencio. Porque si usted estuviera haciendo eso por comisión de Dios, usted nunca dijera eso. Usted siempre dijera, no, vamos bien, sigue perseverando,
sigue levantando la obra de Dios, sigue siendo efectivo, sigue educando esos 3, esos 8, esos 10 que en su momento Dios te va a honrar para ponerte las multitudes que Él quiere darte, pero sigue creciendo. Eso es lo que diría a alguien que tiene conexión con lo que de verdad Dios está haciendo en un lugar. Pero bueno, ese es otro pedacito del tema que no vamos a tocar. Así que el patrón se ha contaminado mucho, concibe en el ministerio. Si la gente aplaude, si el lugar siempre está lleno, si los números crecen, tanto los de adentro como los de afuera. Y yo escuché con estos oídos de gente decir, hay que traer más gente porque entre más gente hay, más plata hay. Mire usted hasta hacia dónde gira a veces el corazón de algunos ministros. Guárdenos el Señor de tener ese corazón tan desviado. Si el lugar se llena, si los números crecen, entonces dice, Dios está contigo. Si eso está pasando, Dios está contigo. Pero esto no es necesariamente la verdad. Y te voy a poner 2 ejemplos bíblicos. Número 1, el ejemplo de Saulo de Tarso. A ver, dígame usted, ¿dónde estaba Saulo de Tarso cuando terminó su carrera? Que él dijo, he acabado la carrera. Y que ustedes y yo sabemos que la historia humana de Pablo acabó en un lugar específico. Estaba en Roma. ¿Cómo estaba? ¿Bajo qué está? Bajo el amparo de todas las iglesias o de todos sus pastores o hijos espirituales que estaban alrededor de él diciéndole, wow, gran hombre de Dios, has sido eficaz en tu ministerio. Dígame, ¿estaba él así? ¿O estaba celebrando un año más de aniversario viendo que había sido el gran apóstol de las naciones? Y no podemos negar que el apóstol Pablo es el papá de los apóstoles, por decirle algo. Después de Jesucristo, creo que uno de los apóstoles más efectivos en el ministerio fue el apóstol Pablo. Y a él yo le podría atribuir humanamente el padre apostólico de todos nosotros posiblemente, después de Jesucristo. Sin embargo, usted nunca vio a Pablo en esa condición. Nunca vio midiendo su ministerio precisamente o viendo la efectividad de su ministerio por el gran número de miembros o del gran número de iglesias que levantó. Y de hecho los tenía, creo que sí, claro, era un hombre que había recorrido muchos lugares y había plantado hijos espirituales fieles. Sin embargo, el hombre nunca usted lo vio en esa condición. ¿Desde dónde él dijo, he acabado mi carrera y he guardado la fe? Desde la cárcel. La pregunta que yo siempre hago cuando toco estas líneas es, ¿qué hubiera pasado si los grandes apóstoles desde hoy o el apóstol Pablo hubiera estado hoy en nuestros tiempos y él nos escribiera las cartas desde la mega joya o desde allá, desde la joyita? Los primeros críticos destructivos serían los pastores, apóstoles, maestros, y cuidado hasta yo mismo quedara también enredado en la pata de los caballos por estar siguiendo las corrientes de otros. ¿Qué estuviéramos diciendo? Él es un fracasado, algo malo hizo, por eso es que está preso. ¿Por qué? Porque medimos el éxito o medimos la eficacia de un ministerio precisamente con los patrones que Dios no mide y que son patrones del mundo: aplauso, éxito, influencia, aprobación pública. Por eso lo medimos. Sin embargo, cuando nos vamos al ojo clínico de cómo Dios pulsa la vida de un hombre de Dios, está totalmente contrario, diferente a lo que Dios ve, a lo que el hombre ve, a lo que este sistema empuja. Y lastimosamente algunos hombres, ministros del Señor, también miden su eficacia a través de esos patrones negativos que no son las herramientas del mundo. Seguimos con las herramientas de Dios. Y claro que Dios va a poner influencia, y claro que Dios le va a dar a usted gente, y claro que Dios le va a dar a usted recursos. Pero eso no significa que usted fue efectivo por tener eso. De hecho, usted tiene eso porque usted ha sido efectivo obedeciendo a Dios, que es otra cosa. Eso es lo que de verdad debemos inspirar. Así es que no necesariamente esa es la verdad cuando tú escuchas todas estas cosas. La fidelidad no siempre a veces tiene mucho ruido. La gente que es fiel no hace tanto ruido, pero cuando el ruido se oye es el resultado de gente que ha sido fiel. Pero yo no voy a medir mi fidelidad por el ruido que tengo, sino cómo lo he hecho con Dios, cómo he corrido con Dios con esto. Así que la fidelidad no siempre hace ruido, pero sí deja huellas en gente, en personas, en individuos. Dios no mide como mide el hombre, escudriña el corazón y no la plataforma. Eso es lo que él ve. De hecho, en 1 Corintios 4, 1 al 2, desde la versión El Espejo, dice: así que veamos como aquellos encargados de anunciar el ministerio de Cristo. Entonces él dice, mejor tengan la manera de evaluar
de cómo la evalúan los verdaderos ministros del Señor o aún el mismo Cristo. Y ahí mismo el verso te va a decir cómo lo evalúan ellos. Dice, somos mayordomos confiables del plan eterno de Dios. ¿Qué está diciendo él? No usen métodos de este mundo para medir su eficacia, sino cómo han estado administrando como mayordomos el plan eterno que Dios le ha puesto a cada uno. Mire, la misma eficacia que usted tiene en la montaña, posiblemente yo no la tengo en la ciudad. Y voy a decirle algo, y aunque todos trabajamos para Cristo, usted tiene una influencia y tiene una unción y una gracia que yo no tengo. Igual usted de mí, lo mismo, pero al final del día sigue siendo el Señor. Entonces, líbrenos el Señor de que usted es efectivo en la montaña, porque se ha ganado la mitad de los 9 Google para Jesús. Nada de eso debe darle orgullo a usted, como yo tampoco sentir orgullo por tener una iglesia de 50,000 miembros en la ciudad. Simplemente estamos ejecutando lo que el Señor nos dijo y a Él sea la gloria y la alabanza. Y aún haciendo eso, la efectividad de nuestro ministerio no fue eso, no fueron los números. Fue que fuimos fieles en el Señor. ¿Qué dice el verso 2? Lo que realmente importa en un mayordomo no es su popularidad, no es su gran nombre ni su gran influencia, sino la fidelidad en aquello que le pusieron a administrar. Pablo estaba desmantelando una mentalidad peligrosa en Corintios. La evaluación o la de evaluar a los siervos de Dios por carismas, influencia, cantidad de seguidores. ¿Sí? Yo soy de Cefa, a Pablo, a Apolos. Influencia, carisma, dones ministeriales. No, que este es profeta, este sí este es apóstol, este sí. No, este es un pastor común y corriente. No, eso no tiene nada. No, este es un evangelista. No, ese es para otra cosa. Olvídese. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo y todos tenemos el mismo valor delante del cielo. No se equivoque, aún yo tendría que decirme, yo no me debo equivocar en esto. Por eso debemos honrarnos y respetarnos cada uno cuando nos tenemos enfrente y seamos gente de multitudes como gente de una persona. Debemos respetarnos porque todos valemos para Dios. Es más, voy a ponerlo en el punto correcto. La misma cantidad de sangre y el precio de sangre que pagaron por ese hermano, pagaron por usted. Así que usted no es más ni menos. Y si usted es eficaz o yo soy eficaz en alguna ejecución, recuerde, no es usted, es el Señor, el mismo Señor que está sosteniendo al otro con los 4 y los 6. Así es que Pablo desmantela una mentalidad peligrosa en Corintios, la de evaluar a los siervos de Dios por su carisma, influencia o cantidad de seguidores. Él no permitía que lo midieran con estándares humanos. Él sabía, Pablo, que un verdadero siervo es un mayordomo de un ministerio y no una figura pública. Él era un mayordomo de alguien que le había confiado recursos, porque aún los recursos no eran de él. La gente no era de él, la iglesia no es de él, la casa no era de él, el dinero no era de él, lo que él podía poseer no era de él. Lo mismo aplica para nosotros hoy. Es más, el teléfono que tengo aquí, transmitiéndolo a usted, no es mío, ni ninguno de los recursos que Dios me ha dado son míos. Soy mayordomo de estas cosas. Soy mayordomo de la iglesia del Señor, soy mayordomo de mi familia en mi casa, soy mayordomo en mi trabajo, soy mayordomo en la administración de la palabra, soy mayordoma de Cristo. O sea, en pocas palabras, no me puedo jactar de nadie, ni este mundo tampoco me puede aprobar algo o desaprobar. Nada de eso. A mí el que me aprueba y me desaprueba es el Señor. Punto. Porque Él es el que me llamó, Él es el que me sostiene y Él es el que me ha dado todos los recursos para ser yo mayordomo de esto. Y en el proceso tener ese mismo concepto del consiervo, del hermano o de la iglesia que está al frente, atrás o al lado de la mía, porque siguen siendo mayordomos, algunos un poquito más eficaces, otros no, pero todos estamos en el mismo grado de proceso de aprendizaje. Mientras el hombre busca aplausos con evidencia de éxito, Dios busca obediencia como evidencia de confianza. El reino no premia lo que impresiona a los hombres, sino que lo que permanece fiel al diseño que Él estableció. O sea, Dios no anda premiando los aplausos que la gente te da. Dios no anda premiando las adulaciones que los hombres te dan. Dios no anda premiando ni aún la efectividad que tú tienes en haber con los resultados que se dan. Dios lo único que premia es la fidelidad al diseño que te entregó a ti y que en ese proceso de realizar el sueño de Dios,
Tú has visto toda esa estela. Pues Dios no te está recompensando por las estelas. Dios te está recompensando por lo fiel que eres. Precisamente para que no nos enganchemos a la estela, a aquella gran cosa que hicimos, porque nos puede dañar el corazón. Entonces, podríamos decir desde esta óptica lo siguiente. No permitamos que el silencio de la gente silencie tu obediencia a Dios, ni te diga a ti si estás en un mal camino o en un buen camino. El único que te puede decir a ti ciertas cosas de acuerdo a tus parámetros, de acuerdo a la eficacia o no de lo que estás haciendo es el Señor. Ahora, aclaro, yo entiendo que hay hombres de Dios cargados de Cristo, comisionados para ti, que ellos también Dios los va a usar para decirte, hijo, esto no está bien, corrija aquí, corrija allá. Pero no son tu competencia, ni te van a tratar como su competencia. Si un hombre de Dios está al lado tuyo y te dirige y él te ve como competencia, sal huyendo de ahí. Ese hombre no es un hombre de Dios. Es un hombre que tiene otro espíritu, pero no el espíritu de Cristo. Los hombres de Dios no competimos con otros hombres de Dios, ni competimos con hijos espirituales de la casa, ni tampoco competimos con otros hombres de Dios que estamos formando. Por el contrario, yo he hecho mi trabajo si alguien lo está haciendo bien. Y si alguna persona se tuerce en el proceso y se cree mayor que yo, ese es problema de él. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, pero yo no vine a competir con nadie, ni la iglesia está compitiendo con nadie. Si algo yo tengo que compararme es con Cristo para ser como Él. Y punto. Así que olvídese de eso, precioso. Si usted siente que usted es un ministro de Dios, que un hombre de Dios lo ha levantado y luego se siente que esa persona le está celando o está tratando de serruchar el piso o que usted no siga creciendo, precioso, bueno, ya usted sabe lo que tiene que hacer, ni se lo voy a decir, deje que Dios lo dirija. Entonces no permita que el silencio de la gente silencie tu obediencia a Dios. El fruto que Dios busca no es que las emociones, no es el que emociona a las masas. O sea, voy a leer otra vez porque a veces hay frases que no proyecto bien, pero el Señor me ayuda. El fruto que Dios busca no es que el que emociona a las masas. O sea, el fruto que Dios busca no es que tú seas efectivo emocionando a la gente, sino aquel que permanece haciendo la voluntad de Dios. Hay muchos showman en los púlpitos y están emocionando gente, pero no están haciendo eficazmente la voluntad de Dios. ¿Qué más te puedo decir en ese contexto? Muchos siervos se han desviado tratando de mantener la ovación de los hombres cuando lo único que debían sostener era el encargo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando tú te acostumbras a que los hombres sean los que te dicten a ti las aprobaciones o desaprobaciones, eso se vuelve como una adicción en el corazón del hombre. Se vuelve una adicción. Tú quieres saber si lo hiciste bien, buscas a los hombres. Si lo estás haciendo mal, buscas a los hombres. Si quieres aprobación de los hombres. Y eso, tú no puedes vivir de eso. Porque la comisión que te entregaron a ti no fueron los hombres. Esa comisión te la entregó Dios. Entonces uno busca a Dios primero. Y luego lo demás pues sale, ¿no? Lo segundo que quiero comunicar contigo ya en este video es esto. La obediencia o la respuesta de amor no busca ser vista, pero siempre es observada desde el cielo. Claro, cuando yo respondo en amor a la comisión, al llamado de Dios, aunque no todo el mundo lo entienda, lo vea o lo comprenda, o aunque no tenga las redes sociales que todo el mundo tiene, o puede que a lo mejor no tengo la influencia en redes sociales que otras personas tienen, y a lo mejor nadie ve lo que estoy haciendo, pero si Dios lo está viendo es más que suficiente. Si ya Dios lo está viendo, aunque yo no grabe, aunque yo no levante de esto, aquello, Dios lo está viendo. ¿Qué hacían los otros hombres de Dios que no tenían redes sociales? Que no enseñaban lo que estaban haciendo, que no le decían al público, venga, que en esta iglesia sí damos, en esta iglesia sí predicamos, en esta iglesia tenemos doctrina sana. ¿Qué hacían? Seguían haciendo la voluntad de Dios y nadie sabía nada. Por eso yo creo que habían iglesias más estructuradas, era porque al no saber nada, lo único que queríamos era saber lo que Dios estaba diciendo. Pero ahora tenemos redes sociales, que de hecho no estoy diciendo que sean herramientas malas, son herramientas buenas que podemos usar para seguir enseñando la palabra de Dios, pero si las cogemos como medio de difusión para mostrarle al mundo de que nosotros tenemos lo mejor y que nosotros somos lo mejor, hermano, no estamos haciendo el trabajo como se debe, estamos trabajando para nuestro propio ego, nuestro propio reino, y recuerde, usted no es el dueño de la obra, usted es administrador de la misma. El mundo dice, en un mundo donde lo visible es exaltado, la obediencia suele parecer silenciosa, invisible e incluso irrelevante.
Pero en el reino de Dios, la obediencia o la respuesta en amor, urgente, rápida, inmediata, es una señal espiritual que el cielo no solo observa, sino que también honra a aquellos que responden de esa manera. Pero en el reino, en el reino de Dios dice, sino que honra. Mientras los hombres aplauden lo externo, lo físico, lo estructural, Dios recompensa lo que se mantiene en el secreto y que sobre todas las cosas, aún estando en el secreto, está develándole a Dios. Estoy obedeciéndote lo que tú me mandaste. Eso le encanta a Dios, eso le gusta. Cuando Dios ve un hombre, un ministerio con esas cualidades, Dios le deja caer influencia, porque sabe que las influencias no lo miden a él lo van a seguir midiendo los mismos principios que lo llevaron a ese punto. Responder a Dios en amor. Así que cuando alguien obedece a Dios en lo íntimo o desde lo íntimo, aunque nadie lo vea, está enviando un testimonio al trono. Dios no necesita multitudes para validar una acción. Solo necesita que sea conforme a su voluntad y el cielo dice, me gusta eso, estoy contento con eso. ¿Usted se acuerda cuando Jesús se bautizó en la agua del Jordán? Ese día nadie oyó nada. Nada más que posiblemente 2 personas, pero el cielo habló y dijo, este es mi hijo amado. No será esa voz, vamos a decirlo de otra manera. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se sintió o manifestó complacencia porque él ya la sentía en Cristo, en su hijo ya la sentía. Desde antes de la creación ya se sentía complacido con su hijo. Pero él la expresó. Fue cuando Jesús, ¿qué? Respondió en amor. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba desde el anonimato, mostrando un comportamiento que él no tenía. Él no era pecador para bautizarse, él no necesitaba arrepentirse. Pero aunque todos los demás estaban viendo un escenario, el cielo habló. Y quizás mucha gente no entendía, a lo mejor como estaba iniciando su ministerio, nadie lo conocía como tal, nada más que Juan, pero el cielo habló. Querido, eso me gusta. Me gusta cuando el cielo habla, pero que nadie se dé cuenta. Porque después que el cielo habla, oiga, querido, lo que viene bajando es fama, popularidad, unción y gracia, porque ya el cielo dijo algo y usted y yo respondimos a eso. Y aunque eso llegue a ocurrir, porque va a ocurrir en estos hombres de Dios fieles, querido, nada de eso nos va a medir a nosotros a poder sentir de que estamos validados por Dios por las multitudes que nos siguen. Eso vamos a estar libres de esas cosas. Y van a seguir multitudes siguiendo, van a seguir multitudes, porque no podemos negar que lo de Dios atrae. Oiga, lo de Dios atrae gente. Pero en el momento en que usted se enfoca en la gente, va a tener o yo voy a tener problemas. Por eso sigamos el proceso tal cual como es. Dios no necesita multitudes para validar una acción o un ministerio, nada de eso. Solo necesita que sean conforme a su voluntad. De hecho, en Mateo 6, 1 al 4, de acuerdo a la versión El Espejo, dice, no conviertan su justicia en una vitrina pública. Padre mío. No conviertan su justicia en una vitrina pública. El aplauso humano no tiene valor en el cielo, dice esta versión. Pocas palabras, no hagas una vitrina pública lo que tú estás haciendo. No lo hagas una vitrina pública. Simplemente di, esto está ocurriendo porque el Señor nos encomendó a hacer. ¿Ah? Y eso es lo que le va a dar valor a Dios. ¿Qué dice el verso 2 de esta versión? Cuando den, no toquen trompeta como los hipócritas que quieren ser vistos. Su recompensa ya fue visible. Mateo 6, 3 y 4 ahora dice, cuando des, hazlo desde el silencio de tu corazón. Cuando brindes, cuando obedezcas, porque cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás dando. Así que en este contexto es cuando estés haciendo la voluntad de Dios, cuando estés dando, no toques trompeta como los hipócritas que quieren ser vistos. Su recompensa ya fue su visibilidad. Hasta ahí llegar. Ajá. Y el verso 3 y 4 dice, cuando des, hazlo desde el silencio de tu corazón, que tu Padre, que ve en los secretos, se encargará de recompensarte de forma abierta y pública. Este pasaje no solo habla de ofrendas, sino de una motivación detrás de cada acto de obediencia, de cada acto de respuesta en amor. Si Dios no ve lo que haces, Dios no ve lo que haces, Dios no ve lo que haces, Dios ve desde dónde lo estás haciendo. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Y tus acciones van a hablar de esas motivaciones internas. Él observa el corazón que calla, pero permanece fiel a Él. Ese sí.
A veces hay gente que habla mucho, no hace nada. Promete mucho a Dios y no cumple ni un octavo de lo que le dijeron a Dios. Pero a Dios le gusta aquel que guarda silencio y que en su corazón está siendo encontrado con Jesucristo cada noche y al día siguiente está haciendo lo que en el silencio recibió. Es posible que no lo hagas todo, pero Dios dice, me gusta que aunque lo que estás haciendo es poco, pero lo estás haciendo porque has tenido un encuentro conmigo y has oído lo que yo te pedí. Eso suena mejor. El problema no está en ser visto, porque al final del día siempre alguien te va a ver, sino en vivir para ser vistos, sino en hacer para que me vean, sino en hacer para que oigan de la influencia que tenga, sino hacer para que vean el poder sobrenatural que cargo. Nada de eso. El aplauso que busca determina la dirección de tu servicio. Eso significa que tú lo que estás buscando no es la aprobación de Dios, sino la aprobación de los hombres. Y si estás en ese punto, precioso, querido, arrepiéntase, que no es otra cosa sino deje de pensar de esa manera y permita que el Espíritu Santo le renueva su entendimiento. Finalmente, la obediencia o la respuesta en amor verdadera no necesita escenarios ni reconocimiento, solo una conciencia de presencia divina en el lugar y en el momento en que estamos haciendo lo que Dios nos mandó y punto. El Padre no se impresiona por nuestras luces, capacidades, escenarios, influencias, carro, retórica, verborrea, palabra y cualquier cosa que hagamos, sino por nuestro sí a su voluntad sin titubeos y en el momento correcto y preciso que Él nos los pide. Y en ese proceso administramos bien porque sabemos que al final del día aún la capacidad de hacerlo nace. ¿Sabe qué es? De la fuerza y la voluntad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Por último, ¿qué dice esto? Dice el Padre, no siempre, dice quien obedece sin público, el que obedece sin público, sin aplausos, sin motivaciones externas, está diciendo, tú Señor, eres suficiente testigo para mí. Así es que voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque nadie me vea haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Aleluya. Gracias, Señor. Y el otro ejemplo que quiero darte de alguien que de verdad no fue un hombre que quizás tuvo multitudes, al final fue Jesús. Jesús empezó con 12 hombres, terminó con 12 hombres, aunque al final habla de 500, después otra vez que 5,000, 10,000, 15,000. Pero bueno, y al final del día lo que vemos de Jesús es que Él fue obediente a su Padre y con lo que Él empezó no fue con lo que Él llegó a terminar. Mira hoy en día cómo la influencia de mi amado Jesús hecho carne ha tocado todas las esferas de nuestras sociedades. Así es que en este punto quisiera decirle que Jesús vivió 30 años en total anonimato. No tenía plataformas, redes sociales, seguidores, likes, no tenía ministerio visible, pero en total obediencia, o sea, pasó desde que nació humanamente hablando hasta los 30 años, que ya fue un adulto listo para entrar a la palestra pública, pasó en el anonimato. Solamente los profetas, su madre, su padre y quizás gente cercana podían conocer quién era, hasta que llegó el día en que el Señor lo sacó a la luz pública. Y me gustó, porque su proceso de aprobación, como siempre venía de Dios, cuando la gente llegaba, lo valoraba, ayudaba, predicaba. Y cuando la gente se le iba por alguna torcedura de corazón, porque él decía algo que confrontaba sus mentes, tampoco le hacía mover el piso. Él sabía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Así que no tenía tantos seguidores antes de los 30 años, sin ministerio visible antes de los 30 años, pero él estaba en una total obediencia, dependencia y respuesta de amor. Cuando salió al ministerio público, el cielo ya lo había aprobado. Por eso él dijo en Mateo 3:17, lo que acabé de mencionar hace un momento, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y no había hecho todavía una obra, nada más era bautizarse. Pero el hombre había sido tratado desde el silencio. La complacencia del Padre no vino después de un milagro, de una señal, de un prodigio, sino después de una vida en respuesta de amor y en obediencia y en sujeción, en el momento en que Dios después lo iba a ocupar. Por eso al final del día tendría que decirte lo siguiente: no necesito que me vean los hombres cuando ya me ha visto mi Padre haciendo lo que Él me mandó a hacer. Mi mayor recompensa es que el cielo apruebe, que Dios apruebe, que el Espíritu Santo apruebe, que Jesús apruebe, que lo que en la tierra he estado obedeciendo y haciendo por el reino de Dios. Lo demás, añadidura.
Si una persona me bendice, amén. Si una persona no me bendice, amén. Si una persona me cuestiona, amén. Y si no me cuestiona, también, amén. Si usted recibe de mi ministerio, amén. Y si no recibe de mi ministerio, amén. Si usted me dice, gracias, pastor, qué bendición, yo lo recibo con humildad. Se lo regreso a Dios porque de Él es. El talento no es mío, es de Él. Pero al final del día, el día que usted diga, no, ya usted no me gusta, usted no me funciona, igual no me ofendo porque lo que tú recibiste no era mío, era de Dios. Así de sencillo. Así que bueno, mis amados, hemos llegado hasta este momento. Gracias por estar conmigo en estos minutos. La gracia y la paz de mi Señor van con ustedes. Estoy acabando así un poquito breve y rápido porque acá se está acomodando un buen aguacero. Y antes que caiga, prefiero decirle hasta la próxima. Chao, el Señor le bendice, le quiero, les amo. Habló para todos ustedes su hermano y amigo Vladimir Stanley. Hasta la próxima. Bendiciones.